Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que la verdad parece sacado directamente de un thriller de espionaje. Ujú. Pero es tan real como las implicaciones globales que conlleva. La misión en esta ocasión es desmenuzar un documento de evaluación estratégica militar clasificada. Así es. Se trata de un texto exhaustivo, verdaderamente denso, que analiza con una precisión quirúrgica las implicaciones geopolíticas, los obstáculos tácticos y, sobre todo, las brutales consecuencias a largo plazo que tendría una invasión terrestre de alta intensidad en Irán. Sí, y el nivel de detalle de este análisis es verdaderamente abrumador. Desde la primera página, el documento no se anda con rodeos y deja clarísimo el peso de la información que contiene. Claro. Bajo el estatus de prioridad operativa, el texto está catalogado expresamente como crítico, diagonal, extremo. ¡Wow! Y esa simple clasificación ya es un indicador de que, no se trata de un ejercicio teórico de rutina en una academia militar, sino de un escenario real que los estrategas están estudiando con máxima urgencia. Totalmente. Ahora, un punto crucial que debemos establecer de entrada, antes de adentrarnos en los detalles tácticos, es el propósito de este espacio. Muy importante. ¿Sí? Porque el objetivo de este análisis no es tomar ninguna postura política ni avalar puntos de vista de un lado o del otro. Para nada. La intención aquí es reportar, traducir y exponer estrictamente los datos, las proyecciones y la inteligencia militar que presenta este documento. La idea es que cualquier persona que busque estar bien informada, pues tenga acceso a esta información tan compleja, explicada de la manera más objetiva e imparcial posible. Es una base indispensable para iniciar. El trabajo aquí es funcionar como un puente entre la densidad técnica de un informe clasificado y la comprensión clara de los hechos sobre el terreno. Exacto. Y el primer gran titular que arroja este documento es francamente paralizante. Si se evalúa la probabilidad de éxito de una campaña militar terrestre en Irán, entendiendo el concepto de éxito estrictamente como el logro de un cambio de régimen estable y duradero, la cifra que dictamina el análisis es 0. Un rotundo 0%. A ver, vamos a desempacar esto por partes. Porque decir 0% en términos de estrategia militar moderna es una afirmación masiva. Es una locura. Hoy en día existen fuerzas armadas con presupuestos de miles de millones de dólares. Tienen satélites, inteligencia artificial, tecnología de punta. Sí, de todo. Así que resulta fascinante explorar por qué el poder militar convencional, este poder de tanques, aviones y portaaviones que históricamente definía el curso de las guerras, pues ya no garantiza la victoria. Los estrategas apuntan primero a lo que llaman las capacidades militares asimétricas. Y el primer obstáculo que mencionan es el arsenal físico. Sí, y lo que los datos revelan ahí es un sistema de defensa diseñado específicamente para la disuasión a gran escala. El informe detalla una vasta y muy sofisticada flota de misiles balísticos de corto y medio alcance, operando en conjunto con enjambres de drones suicidas. La diferencia fundamental aquí es la doctrina de uso. Esto no es simplemente un escudo para proteger bases militares locales. Claro, no es solo defensivo. La de alcance y la precisión de este armamento significan que pueden golpear objetivos estratégicos en toda la región. El documento advierte que la amenaza inmediata no es solo para las fuerzas militares invasoras que intenten cruzar la frontera, Sino para la infraestructura. sino para la infraestructura energética regional. Hablamos de refinerías, plataformas de extracción, puertos críticos y rutas de suministro marítimo globales. O sea, el campo de batalla se expande de inmediato, va mucho más allá de las fronteras físicas del país invadido, atacando directamente las arterias económicas que sostienen a sus vecinos y el mercado internacional. Totalmente. Es una forma de encarecer el conflicto desde el minuto 1. Sí. Pero a ver, entiendo que los misiles son solo la primera capa. Supongamos que una coalición invasora, usando superioridad aérea y escudos antimisiles, logra neutralizar gran parte de ese arsenal aéreo y finalmente pone botas en el terreno. Ok, el escenario de la invasión terrestre. Exacto. ¿Qué pasa cuando cruzan esa frontera física y se enfrentan al elemento humano?
porque el documento dedica una sección enorme a grupos específicos y los cataloga como una barrera insuperable. Lo fascinante aquí es que el análisis introduce a dos actores fundamentales en este punto. La Guardia Revolucionaria, conocida por sus siglas en inglés como el IRGC, y las fuerzas paramilitares del Basij. ¿Ok? Para dimensionar esto, el IRGC no es solo un grupo de tropas de élite o una unidad de fuerzas especiales tradicional. No son solo soldados muy bien entrenados. No, para nada. Es una rama militar masiva y paralela al ejército regular. Tienen su propia fuerza naval, su propia fuerza aeroespacial y un control profundo sobre sectores estratégicos. Su diseño completo está orientado a proteger el sistema político desde adentro hacia afuera. ¡Wow! Y complementando esa estructura está el Basij, que es esencialmente una milicia paramilitar voluntaria, pero profundamente incrustada en cada ciudad, cada vecindario y cada institución comunitaria. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo, porque los ejércitos modernos ya han peleado en ciudades antes. ¿Tienen entrenamiento específico para combate urbano? Digo, se ha visto en intervenciones pasadas en Medio Oriente. Sí, claro. ¿Qué hace que los estrategas clasifiquen este escenario urbano en particular como un callejón sin salida táctico? El contrapunto que hace el documento a esa idea de la guerra urbana tradicional es la escala y la naturaleza de la resistencia asimétrica. O sea, estos grupos no operan formando líneas de infantería en un campo abierto esperando ser bombardeados. Claro, no es una guerra del siglo XVIII. Para nada. Son maestros absolutos de las tácticas de guerra de guerrillas. El documento describe el escenario de ocupación como una pesadilla urbana incesante. Una pesadilla. Las fuerzas invasoras enfrentarían un desgaste continuo calle por calle, casa por casa. Hablamos del uso masivo de artefactos explosivos improvisados, los conocidos IEDs, emboscadas coordinadas desde infraestructura civil y una red de túneles y refugios verdaderamente compleja. ¡Qué locura! La táctica principal de la guerra asimétrica no es ganar el enfrentamiento directo de fuego contra un tanque de última generación. La estrategia es hacer que el costo en vidas humanas y recursos sea tan absurdamente alto que los políticos en el país invasor no puedan justificar la continuidad de la guerra ante sus propios ciudadanos. Es una estrategia de sangrado lento. Exacto. Y el informe menciona además un factor psicológico y social muy fuerte, que es el nacionalismo. Todo este combate urbano, estas emboscadas constantes, sucederían rodeados de una población que, independientemente de sus posturas políticas internas en tiempos de paz, opondrá una resistencia férrea e instintiva a cualquier fuerza de ocupación extranjera. Así es. Es como intentar construir una casa de naipes dentro de un túnel de viento. Simplemente, las fuerzas físicas y ambientales en juego no permiten que la estructura de una ocupación se sostenga por mucho tiempo. Más central, una fuerza militar convencional está estructurada y entrenada para destruir el centro de gravedad de otro ejército convencional de manera decisiva. Cara a cara. Exactamente. Pero cuando el enemigo se diluye entre millones de civiles, el inmenso poder de fuego de un ejército invasor pierde mucha de su utilidad táctica. Claro, porque no puedes usarlo libremente. No puedes pedir un ataque aéreo masivo sobre un vecindario densamente poblado sin causar daños colaterales catastróficos. Lo cual, a su vez, genera más insurgentes. Ese es el ciclo, y esto se complica de manera exponencial cuando se le suma el factor del terreno, que es el siguiente gran bloque analítico del informe, o sea, la fase 02. Exacto. Pasamos de la guerra en las calles a la guerra en la naturaleza. El documento habla de un atolladero terrestre. Y aquí hay que poner en perspectiva la geografía. Irán no es una llanura inmensa y plana por la que se pueda rodar una división de tanques a toda velocidad. El análisis hace un énfasis tremendo en cómo la topografía se convierte literalmente en un arma más del arsenal defensivo. Si conectamos esto con el panorama general, las cadenas montañosas, particularmente los Montes Agros en el oeste, representan una pesadilla logística incalculable. Logística. La geografía dictamina el ritmo de la guerra ahí. El documento detalla cómo el avance de cualquier contingente invasor se ralentizaría dramáticamente al tener que navegar por terrenos escarpados, desfiladeros estrechos y condiciones climáticas extremas. Sí. Y aquí radica el verdadero talón de Aquiles de cualquier fuerza invasora, la cadena de suministro. La sangre de un ejército moderno es su logística. Para visualizar esa pesadilla logística,
Hay que considerar lo que consume un ejército diariamente. No solo son balas, son miles de galones de combustible para los vehículos blindados, toneladas de agua potable, raciones de comida. Refacciones. Exacto. Refacciones mecánicas, suministros médicos y rutas de evacuación para los heridos. Mover todo eso de manera constante es un reto colosal en tiempos de paz. Ahora imaginemos intentar mantener esa línea de suministro fluyendo a través de caminos montañosos hostiles, donde cada curva, cada paso elevado y cada túnel es un punto de estrangulamiento perfecto para una emboscada de la guerrilla. Estás completamente expuesto. Totalmente. Si las fuerzas de resistencia asimétrica logran volar un puente clave en un paso de montaña o emboscar a un convoy de combustible en un desfiladero, pueden detener por completo el avance de una división entera que se encuentra kilómetros más adelante. Los dejas sin recursos. El informe subraya que asfixiar logísticamente a las tropas invasoras, usando el conocimiento del propio terreno, es una certeza matemática en este escenario. Las tropas se quedarían varadas, aisladas y vulnerables. Es usar la propia tierra para tragar al enemigo. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Ajá. Lo que me voló la cabeza de estos datos es que el campo de batalla ni siquiera se limita al barro, las montañas o las ciudades físicas. Los números y las proyecciones aquí sugieren que la guerra invisible es igual o más letal. La guerra cibernética. Así es. El documento entra de lleno a evaluar las capacidades estatales de guerra cibernética y guerra de la información. Ya no se trata solo de esquivar balas físicas, sino de defender la infraestructura de la nación que está invadiendo. Sí, el frente digital es donde el conflicto adquiere una dimensión completamente asimétrica a nivel global. Totalmente. El informe es sumamente claro al advertir sobre la existencia de capacidades cibernéticas avanzadas respaldadas por el Estado. Capacidades diseñadas para ejecutar operaciones ofensivas muy sofisticadas. Y el objetivo no es militar, ¿verdad? No, el objetivo de estos ciberataques no es robar información táctica del campo de batalla. El objetivo es paralizar la vida civil en el país de origen de las fuerzas invasoras. Híjole. Se proyectan ataques coordinados contra redes de suministro eléctrico, interrupciones masivas en los sistemas bancarios y financieros, y el sabotaje de cadenas de suministro logístico y de telecomunicaciones a miles de kilómetros de distancia del frente de batalla. O sea, estamos hablando de un conflicto de dos frentes simultáneos. Así es. Mientras los soldados están atrapados en un atolladero logístico en las montañas y enfrentando emboscadas en las ciudades, sus familias en sus países de origen están lidiando con apagones, caída de los sistemas de pago y caos en los servicios básicos. Exactamente. Y a la par de los hackeros a la infraestructura, el documento alerta sobre una campaña masiva de desinformación. Es que la guerra de la información es el arma psicológica por excelencia en este análisis. Claro. El documento describe operaciones psicológicas diseñadas específicamente para amplificar la polarización interna, diseminar pánico y erosionar sistemáticamente el apoyo público hacia la campaña militar. Volvemos al desgaste. Sí, si la población del país invasor empieza a sufrir las consecuencias económicas de los ciberataques, sumado a una avalancha de noticias falsas, imágenes de bajas militares y un aumento en el costo de vida, La presión estalla. la presión política interna para retirar las tropas se volvería insostenible en cuestión de meses. Es una estrategia integral de desgaste en el frente doméstico del invasor. Y justo cuando parece que el panorama táctico no puede volverse más enredado, llegamos a la fase 03. La escalada regional. El documento introduce el concepto de la escalada incontrolable. Oye, una duda aquí. Históricamente, en la diplomacia moderna se hacen esfuerzos gigantescos por encapsular los conflictos. Se establecen zonas de exclusión, se presiona a los países vecinos para que no intervengan. Sí. Pero el documento descarta por completo la idea de un conflicto contenido, ¿verdad? La rechaza categóricamente. Lo que el análisis concluye con un nivel de confianza muy alto es que, bajo ninguna circunstancia realista, una invasión terrestre de alta intensidad se mantendría contenida dentro de las fronteras iraníes. Se desborda.
La primera bomba que caiga o la primera bota que cruce la frontera activaría automáticamente lo que los estrategas denominan el eje de resistencia. ¿Y cómo funciona este eje? Se trata de una red transnacional de actores estatales y no estatales, milicias y grupos políticos aliados que comparten recursos, inteligencia y objetivos estratégicos en toda la región. Los datos geográficos que presenta el documento sobre esta expansión muestran un efecto dominó verdaderamente aterrador. Se prevé el estallido de conflictos simultáneos e inmediatos en múltiples frentes. El informe menciona explícitamente escenarios de guerra abierta encendiéndose de golpe en Líbano, Irak, Siria y Yemen. Es decir, una acción ofensiva en un solo país actuaría como un detonador que cruzaría todo el Medio Oriente casi en tiempo real. La apertura de estos múltiples frentes tiene un propósito táctico muy claro, que es saturar y dispersar la capacidad de respuesta militar de la coalición invasora y de sus aliados regionales. Claro, no puedes apagar tantos incendios a la vez. Exacto. Pero más allá de lo militar, las consecuencias globales de ese efecto dominó son, desde un punto de vista macroeconómico, escalofriantes. Sí. Al desestabilizarse de manera simultánea varios de los países y rutas marítimas con mayor producción y tránsito de hidrocarburos del planeta, el informe pronostica un choque petrolero mundial prácticamente inmediato. Hay que aterrizar lo que significa un choque petrolero en la vida diaria, porque a veces suena a un término lejano de Wall Street. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, para quien nos escucha, esto no solo significa que el precio de la gasolina en las estaciones de servicio se va a duplicar o triplicar, significa que el costo operativo del transporte marítimo, de la aviación comercial y de las cadenas de frío se dispara de la noche a la mañana. Todo se encarece. Transportar la comida a los supermercados, mover medicinas o producir bienes básicos se vuelve prohibitivamente caro. La reacción en cadena es inevitable. Un choque energético de esa magnitud actúa como un impuesto masivo e instantáneo sobre la economía global. El documento proyecta que esto detonaría una profunda recesión económica internacional, fábricas cerrando por los altísimos costos de energía, inflación descontrolada y mercados financieros colapsando. Un desastre absoluto. Y a este desastre económico se le sumaría inexorablemente una catástrofe humanitaria de una escala sin precedentes. Claro, los desplazados. Estaríamos hablando de millones de desplazados internos y refugiados intentando huir de los combates en múltiples países a la vez, desbordando las capacidades de las agencias internacionales y de los países receptores. Un evento que comenzaría en los mapas como una invasión táctica localizada, rápidamente mutaría en una crisis estructural que afectaría a cada habitante del planeta, ya sea por el costo de sus alimentos o por la inestabilidad global. Así es. Entonces, si recapitulamos toda esta avalancha de variables catastróficas, llegamos a la pregunta central de este análisis. ¿Qué significa todo esto para la doctrina militar actual? Es una excelente pregunta. El documento hace una distinción brillante entre victoria y éxito. Cito la evaluación literal y final del reporte. El éxito, definido como un cambio de régimen estable o una paz duradera, es prácticamente inalcanzable. Es una sentencia demoledora para cualquier planificador militar. Y esto plantea una pregunta importante. Es una conclusión que obliga a replantear la noción misma de ganar una guerra. ¿Cómo es posible que un ejército venza y pierda simultáneamente? La paradoja de la victoria. Exactamente. El documento explica la paradoja de la victoria convencional moderna. Admite abiertamente que, en la fase inicial del conflicto, una fuerza invasora con una superioridad tecnológica, satelital y aérea abrumadora podría, en teoría, lograr victorias tácticas sobre el terreno. Romper las defensas iniciales. Sí. Podrían destruir formaciones de tanques enemigos, ocupar ciertas ciudades clave, inutilizar bases aéreas y derribar la infraestructura de comando militar visible. Pero el problema, y el verdadero pozo sin fondo, no es ganar esas primeras batallas formales. El problema es el día 2. Exacto. Y la década que le sigue a ese día 2. Ganar el territorio físico resulta ser solo el boleto de entrada a una guerra de desgaste para la cual la tecnología armamentista no tiene una solución clara. De hecho, la evaluación va un paso más allá y etiqueta esa supuesta victoria inicial como una trampa estratégica.
Una trampa. Sí, porque los factores posteriores al avance convencional, Ajá. la insurgencia nacionalista incesante en entornos urbanos, el colapso logístico al intentar abastecer tropas a través de barreras geográficas imposibles, el sabotaje cibernético constante a la economía del invasor y el colapso del mercado energético global. Todo esto convertiría ese esfuerzo en lo que los analistas militares catalogan como una derrota estratégica catastrófica. Pierdes ganando. Se termina gastando billones de dólares, literalmente millones de millones, perdiendo miles de vidas humanas a lo largo de los años, quebrando la economía global en el proceso, y al final de todo ese sacrificio, No logras tu objetivo. exacto, no se logra establecer el objetivo político original, que era asegurar un régimen pacífico y estable. Qué fuerte. A ver, si hacemos un resumen ejecutivo de lo que los estrategas han plasmado en este documento de máxima prioridad, el panorama es intimidante. Muy intimidante. Por un lado, hay un arsenal de misiles balísticos y drones capaces de pulverizar la infraestructura energética regional. Por otro, fuerzas asimétricas fuertemente entrenadas y mimetizadas entre una población civil nacionalista, listas para librar una guerra urbana de desgaste sin fin. Ujú. A esto se le suma una geografía montañosa, intransitable que destroza cualquier intento de mantener una línea de suministro logístico. Al mismo tiempo, se desata una guerra cibernética diseñada para apagar la economía de los invasores desde adentro y romper la moral de sus ciudadanos mediante desinformación. Sí, es un frente múltiple. Y por si fuera poco, la certeza de que la primera bala disparada encendería un efecto dominó en todo el Medio Oriente, provocando un choque petrolero mundial. Es un cóctel táctico, geográfico y económico diseñado a la perfección para asegurar el fracaso a largo plazo de cualquier invasor. Es un resumen perfecto, y la lección subyacente de este análisis clasificado para cualquier persona que busque comprender el ajedrez geopolítico del mundo moderno es sumamente profunda. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a cambiar el paradigma tradicional sobre cómo se mide el poder nacional. Las guerras de esta magnitud y nivel de complejidad ya no se deciden por quién tiene el tanque con el blindaje más grueso o el avión caza más sigiloso del mercado. Esos tiempos ya pasaron. Hoy en día, la capacidad de resistir asimétricamente, el control del flujo de la información, el dominio disruptivo del ciberespacio y la explotación inteligente de la propia geografía local dictan el destino de los conflictos de formas que el armamento militar convencional simplemente no puede contrarrestar ni someter. Claro. Entender esta nueva dinámica es una herramienta fundamental. Permite evaluar con una mirada mucho más analítica, escéptica y profunda los titulares de noticias internacionales cada vez que surgen tensiones, amenazas de intervención extranjera o movilizaciones de tropas en puntos calientes del planeta. Sin duda, proporciona una lente totalmente nueva y mucho más nítida para observar las relaciones internacionales y los conflictos contemporáneos. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una reflexión provocadora que surge orgánicamente de las duras premisas de este informe, algo muy valioso para llevarse y analizar de manera individual. A ver. Si de acuerdo con los datos duros de esta evaluación militar de prioridad crítica, el acto de ganar físicamente el territorio hoy en día asegura casi de manera matemática perder la guerra a largo plazo, debido a todo lo que platicamos. El desgaste incalculable de la insurgencia, el ciberespionaje, el colapso logístico y la recesión económica global. La pregunta es, ¿se verán obligadas las superpotencias y los grandes ejércitos del mundo a desechar por completo el concepto histórico de la invasión terrestre a gran escala de sus manuales de estrategia en pleno siglo XXI? Es una gran pregunta. ¿Estamos acaso presenciando en tiempo real la obsolescencia y el fin de las guerras de ocupación masiva, simplemente porque se han vuelto imposibles de ganar desde un punto de vista estratégico y económico? Es una interrogante monumental que, sin lugar a dudas, reescribirá la manera en que los estados planifican la seguridad y entienden los límites del uso de la fuerza en el futuro de los conflictos internacionales. Mucho que procesar y mucho que pensar. Ha sido un recorrido denso, complejo, pero absolutamente revelador por los pasillos de la estrategia y la inteligencia militar clasificada de alto nivel. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo para desentrañar los datos que moldean el mundo. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.